En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una frialdad particular. Relatos donde la depravación humana alcanza cotas inimaginables. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. En 1985, la tranquila ciudad de Alta, en Florida, se vio sacudida por un suceso que marcaría para siempre su memoria colectiva. Un suceso que desafiaría la comprensión y pondría a prueba los límites de la maldad. ¿Qué secreto oscuro se ocultaba tras la fachada de esta comunidad rural? Tiffany Sessions, una joven de 20 años, estudiante de la Universidad de Florida, desapareció sin dejar rastro el 9 de febrero. Su ausencia repentina desató una ola de pánico y desconcierto. Una joven llena de vida, deportista y con un futuro prometedor, evaporada en pleno día. ¿Qué pudo haberle ocurrido? La investigación policial se inició de inmediato, pero las primeras pistas resultaron ser esquivas. Se rastrearon los alrededores, se entrevistó a amigos y familiares, pero el paradero de Tiffany seguía siendo un misterio. Cada día que pasaba, la esperanza de encontrarla con vida se desvanecía. ¿Dónde estaba Tiffany Sessions? Durante casi 6 años, el caso permaneció estancado, un expediente frío en los archivos policiales. La comunidad de Alta vivía bajo la sombra de la incertidumbre, atormentada por la pregunta sin respuesta. Hasta que, en 1991, un giro inesperado cambiaría el curso de la investigación. Un nombre emergería de las sombras: Paul Rawls. Rawls, un convicto por agresión sexual, se convirtió en el principal sospechoso tras una serie de coincidencias inquietantes y testimonios reveladores. Su historial delictivo y su proximidad al lugar de la desaparición lo señalaban como un posible responsable. Pero, ¿tenían pruebas suficientes para vincularlo con la desaparición de Tiffany? Tras un intenso interrogatorio, Rawls confesó haber secuestrado, violado y asesinado a Tiffany Sessions. Reveló el lugar donde había ocultado su cuerpo, un remoto paraje boscoso a varios kilómetros de Alta. La confesión heló la sangre de los investigadores. La verdad, finalmente, salía a la luz, pero a un precio terrible. Los restos de Tiffany fueron recuperados, confirmando la macabra confesión de Rawls. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, llevando un cierre doloroso a la familia Sessions y a la comunidad de Alta. La pesadilla, por fin, había terminado. O tal vez no. Paul Rawls fue juzgado y condenado a muerte por el asesinato de Tiffany Sessions. Sin embargo, la pena fue posteriormente conmutada por cadena perpetua, un final que, para muchos, no representaba una justicia completa. ¿Puede la cadena perpetua realmente compensar una vida truncada de forma tan brutal? El caso de Tiffany Sessions es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y de la oscuridad que puede acechar en los lugares más insospechados. Una historia que nos obliga a confrontar la realidad del mal y a reflexionar sobre la naturaleza humana. Y, sobre todo, nos deja con la inquietante pregunta de cuántos secretos oscuros permanecen aún ocultos, esperando ser desenterrados. En los anales de la criminología, existen casos que se graban a fuego en la memoria colectiva, relatos que desafían nuestra comprensión de la naturaleza humana y nos confrontan con la oscuridad que acecha en los rincones más insospechados. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. El 19 de abril de 1989, en el corazón de Nueva York, una joven llamada Trisha Meili, una exitosa banquera de inversión de 28 años, se aventuró a correr por Central Park. Era una noche fresca. La primavera apenas comenzaba a despertar la ciudad. Lo que Trisha no sabía era que esa noche se convertiría en una pesadilla que la marcaría de por vida y sacudiría los cimientos de la justicia. ¿Qué podía salir mal en un parque tan concurrido, tan emblemático? Horas más tarde, Trisha fue encontrada brutalmente golpeada y violada en una zona boscosa cerca de la calle 102 y la avenida Transversal. Su cuerpo,
casi sin vida, yacía entre la maleza, un testimonio silencioso de la violencia indescriptible que había sufrido. La ciudad entera contuvo el aliento. La policía, bajo una presión mediática implacable, se lanzó a una búsqueda frenética de los responsables. ¿Cómo encontrar una aguja en un pajar en una ciudad de millones? En cuestión de días, 5 adolescentes, todos afroamericanos o latinos, fueron arrestados y acusados del crimen. Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana, Cary Wise y Yusef Salam, con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, se convirtieron en los tristemente célebres 5 de Central Park. Las confesiones que obtuvieron los detectives fueron el pilar de la acusación. Pero, ¿eran estas confesiones genuinas o el producto de interrogatorios coercitivos y una desesperada necesidad de encontrar culpables? A pesar de la falta de pruebas físicas que los vincularan directamente con el crimen, los 5 fueron condenados en 2 juicios, separados en 1990. La opinión pública, alimentada por titulares sensacionalistas, los había juzgado mucho antes de que un jurado siquiera escuchara el caso. Pasaron años tras las rejas, pagando un precio altísimo por un crimen que, en realidad, no habían cometido. Sus vidas, apenas comenzando, quedaron marcadas para siempre por la injusticia, pero la verdad, como una semilla enterrada, eventualmente encuentra la manera de salir a la luz. En 2002, casi 14 años después del ataque, un hombre llamado Matías Reyes, que ya estaba en prisión por una serie de violaciones y asesinatos, confesó ser el único responsable del ataque a Trisha Meili. Su ADN coincidía con las pruebas encontradas en la escena del crimen, exonerando por completo a los 5 de Central Park. ¿Cómo se siente ser liberado de una jaula, solo para descubrir que el mundo exterior también se ha convertido en una? En diciembre de 2002, los 5 de Central Park fueron exonerados formalmente. La ciudad de Nueva York les pagó $41 millones en un acuerdo para resolver las demandas por mala conducta policial y enjuiciamiento malicioso. Pero, ¿puede el dinero realmente compensar los años perdidos, las oportunidades robadas y el estigma imborrable de una acusación falsa? La historia de los 5 de Central Park es un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la justicia, del poder destructivo de los prejuicios y de la importancia de cuestionar siempre la narrativa oficial. Un caso que nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras verdades permanecen ocultas esperando ser desenterradas? ¿Y cuántas vidas han sido irrevocablemente dañadas por un sistema que, a veces, parece más interesado en encontrar culpables que en buscar la verdad? La niebla se aferra a la tierra, un sudario frío que presagia lo que está por venir. En los anales del crimen, hay casos que se graban a fuego en la memoria colectiva, relatos que nos confrontan con la oscuridad que acecha en el corazón humano. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos, el condado de Marin, California, un enclave de belleza natural, donde las colinas verdes se encuentran con el azul profundo del Pacífico. Pero incluso en este paraíso aparente, la maldad puede echar raíces. ¿Qué secretos oscuros se esconden tras la fachada de normalidad? Retrocedemos hasta 1979, una época marcada por la incertidumbre y la paranoia. Es en este contexto que emerge la figura de David Carpenter, un nombre que pronto se asociaría con el terror. Carpenter no era un desconocido para la justicia. Su historial delictivo se remontaba a su adolescencia, con cargos que incluían agresión y secuestro. Pero sus crímenes más atroces aún estaban por llegar. ¿Qué le impulsó a cruzar la línea hacia la depravación absoluta? Entre 1979 y 1981, el área de la Bahía de San Francisco se vio sacudida por una serie de asesinatos brutales. Jóvenes parejas, excursionistas desprevenidos, todos se convirtieron en víctimas de la furia implacable de Carpenter. Sus métodos eran despiadados.
dejando tras de sí un rastro de cuerpos mutilados y almas destrozadas. ¿Cómo pudo operar durante tanto tiempo sin ser detectado? El modus operandi de Carpenter era escalofriantemente metódico. Acechaba a sus víctimas en áreas boscosas, las sometía con violencia y luego las asesinaba, a menudo con un arma de fuego. Sus crímenes no parecían tener una motivación clara, lo que dificultaba aún más la tarea de los investigadores. ¿Era la simple sed de sangre lo que le impulsaba, o había algo más oscuro en juego? La presión sobre las autoridades era inmensa. La comunidad vivía aterrorizada, con miedo de aventurarse en los senderos y parques que antes consideraban seguros. La policía, superada por la magnitud de los crímenes, se enfrentaba a una tarea casi imposible. ¿Podrían detener a Carpenter antes de que cobrara más vidas? Finalmente, tras una investigación exhaustiva y gracias a la persistencia de los detectives, Carpenter fue arrestado en 1981. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, incluyendo testimonios de supervivientes y evidencia forense irrefutable. Pero incluso ante la inminencia de la justicia, Carpenter se mantuvo desafiante, negando su culpabilidad y mostrando una falta total de remordimiento. ¿Qué clase de monstruo era capaz de tal frialdad? En 1984, David Carpenter fue declarado culpable de varios cargos de asesinato y sentenciado a muerte. Sin embargo, debido a las apelaciones y los desafíos legales, su ejecución se retrasó durante décadas. Carpenter murió en prisión en 2010, llevándose consigo los secretos de sus horribles crímenes. ¿Fue la muerte una liberación o un castigo insuficiente para un hombre que había causado tanto sufrimiento? El caso de David Carpenter es un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la maldad. Un recordatorio de que, incluso en los lugares más hermosos, la oscuridad puede acechar, esperando el momento oportuno para atacar. Y aunque Carpenter ya no está, las cicatrices que dejó en las vidas de sus víctimas y sus familias perduran, un testimonio silencioso del horror que infligió. ¿Cuántos otros monstruos acechan en las sombras esperando su oportunidad? La pregunta, inquietante, permanece. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que desafía la razón. Una historia de obsesión, de secretos enterrados y de una maldad que floreció en el silencio. ¿Estás preparado para adentrarte en ella? Retrocedamos hasta 1967. En el pequeño pueblo de Evesham, Worcestershire, un hombre llamado David Herbert, un granjero de mediana edad con una reputación de ser reservado y algo excéntrico, desapareció sin dejar rastro. Su granja, una propiedad aislada en las afueras del pueblo, quedó extrañamente intacta. El ganado estaba en sus establos, la cena a medio preparar sobre la mesa y su perro, un border collie llamado Skip, ladraba frenéticamente a la puerta, como si supiera que algo terrible había sucedido. ¿Qué secreto se ocultaba tras la fachada de esta aparente normalidad rural? La policía local, liderada por el inspector jefe Thomas Linley, inició una investigación exhaustiva. Se rastrearon los campos, se interrogó a los vecinos y se examinó cada rincón de la granja de Herbert, pero no encontraron nada. Ni un cuerpo, ni un arma, ni una sola pista que pudiera explicar su repentina desaparición. El caso se enfrió rápidamente, convirtiéndose en uno de esos misterios sin resolver que atormentan a las pequeñas comunidades durante generaciones. ¿Acaso Herbert simplemente se había marchado, huyendo de una vida que ya no podía soportar? ¿O algo mucho más siniestro había ocurrido en la soledad de su granja? Pasaron los años, y el caso de David Herbert se convirtió en una leyenda local, un cuento susurrado en los pubs del pueblo y transmitido de padres a hijos, hasta que, en 2013, casi 50 años después de la desaparición de Herbert, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Birmingham
llegó a Evesham para realizar una excavación en un campo cercano a la antigua granja. Lo que encontraron allí sacudió los cimientos de la comunidad y reveló una verdad mucho más oscura de lo que nadie podría haber imaginado. ¿Qué horrores desenterraron bajo la superficie de la tierra? Bajo una capa de tierra compactada, los arqueólogos descubrieron los restos de una antigua bodega, oculta durante décadas. Y dentro de esa bodega, encontraron algo que helaría la sangre al más valiente. Los esqueletos de al menos 6 mujeres jóvenes, todas ellas desaparecidas en la zona durante los años 60. Cada cuerpo mostraba signos de tortura y abuso, y todos habían sido enterrados con una macabra precisión. ¿Era David Herbert el monstruo que había estado acechando en la campiña inglesa durante tanto tiempo? La policía reabrió el caso, y las pruebas forenses confirmaron lo que muchos sospechaban. Los restos encontrados en la bodega pertenecían a las mujeres desaparecidas, y el ADN extraído de los huesos coincidía con el de la familia de David Herbert. La granja, ahora abandonada y en ruinas, fue excavada a fondo, revelando una serie de pasadizos secretos y cámaras ocultas, donde Herbert había llevado a cabo sus depravados crímenes. ¿Cómo pudo un hombre llevar una doble vida tan horripilante sin levantar sospechas? David Herbert nunca fue encontrado. Se cree que huyó del país poco después de cometer sus crímenes y que murió en algún lugar lejano, llevándose sus secretos a la tumba. Pero su legado de terror perdura, un recordatorio sombrío de que la maldad puede acechar en los lugares más inesperados y que los secretos, por muy bien enterrados que estén, siempre terminan saliendo a la luz. Pero ¿qué clase de oscuridad puede consumir a un hombre hasta convertirlo en un monstruo capaz de tales atrocidades? Esa, quizás, sea la pregunta más inquietante de todas. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una frialdad particular, ecos de la oscuridad humana que persisten mucho después de que los hechos se hayan consumado. Hoy nos adentraremos en una de esas historias, un relato de obsesión, engaño y un acto final de violencia que dejó una cicatriz imborrable en una comunidad. Imagina una apacible ciudad, un lugar donde las puertas se dejan sin llave y los vecinos se conocen por su nombre. En este escenario idílico, las sombras acechan bajo la superficie, esperando el momento oportuno para emerger. Nuestra historia comienza con Clara, una joven de 23 años, llena de vida y aspiraciones. Trabajaba como bibliotecaria, rodeada de historias, quizás sin sospechar que pronto se convertiría en la protagonista de una pesadilla. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Esteban, un hombre carismático de 30 y tantos años, con una mirada que promete aventura y misterio. ¿Qué secretos ocultaba realmente esa mirada? El romance florece rápidamente, un torbellino de citas y promesas. Pero tras la fachada de perfección, Esteban esconde una obsesión enfermiza. Controla cada aspecto de la vida de Clara, desde su vestimenta hasta sus amistades. El aislamiento se convierte en su prisión y el miedo en su constante compañero. Clara, atrapada en esta red de manipulación, intenta escapar. Busca ayuda en sus amigos, en su familia. Pero Esteban siempre está un paso adelante, tejiendo mentiras y sembrando dudas. La desesperación la consume mientras ve cómo su vida se desmorona a su alrededor. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar Esteban para mantener el control? La noche del 15 de octubre, todo llega a un punto crítico. En un arrebato de celos y rabia, Esteban la ataca. La violencia escala hasta un punto irreversible. Clara, en un acto de desesperada defensa, logra zafarse y huye, buscando refugio en la noche. Pero Esteban la persigue, implacable, hasta un bosque cercano. Allí, en la oscuridad, la alcanza. El horror que sigue es indescriptible. Al día siguiente, el cuerpo de Clara es encontrado por un paseante. La escena es dantesca.
La policía inicia una investigación exhaustiva y las pruebas apuntan inequívocamente a Esteban. Tras una breve persecución, es arrestado y llevado ante la justicia. El juicio es un circo mediático. Los detalles del control y la obsesión de Esteban salen a la luz, pintando un retrato escalofriante de un hombre consumido por la posesión. Es declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Pero incluso tras las rejas, la sombra de Esteban persiste. La comunidad, marcada por la tragedia, lucha por sanar. La memoria de Clara se convierte en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de los peligros que acechan en las relaciones tóxicas. ¿Puede una comunidad realmente recuperarse de una herida tan profunda? La historia de Clara es un relato de advertencia, un eco sombrío que nos recuerda que el mal puede esconderse tras las máscaras más atractivas y que, a veces, el peligro acecha más cerca de lo que imaginamos. Un recordatorio de que incluso en los lugares más tranquilos, la oscuridad puede encontrar una grieta para filtrarse, y una vez que lo hace, las consecuencias pueden ser devastadoras. En los anales de la historia criminal, existen casos que se graban a fuego en la memoria colectiva, relatos que nos confrontan con la oscuridad latente en el alma humana. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos, en el corazón de Ohio, un estado marcado por la tranquilidad de sus paisajes y la calidez de sus habitantes. Se gestó una pesadilla que sacudiría los cimientos de la comunidad de Brown County, un suceso que desdibujaría la línea entre la cordura y la depravación. Retrocedamos hasta el verano de 1981. Fue entonces cuando los nombres de dos jóvenes, Raymond Fryman y Chad Carr, quedaron unidos para siempre por un hilo macabro, un lazo tejido con sangre y horror. Raymond Fryman, un adolescente de 16 años, era un nombre conocido en la pequeña ciudad de Georgetown. Chad Carr, de tan solo 13 años, era un niño inocente, ajeno a la maldad que acechaba en las sombras. Sus caminos se cruzaron de la manera más trágica imaginable. El 22 de julio de 1981, Chad Carr desapareció sin dejar rastro. La alarma se extendió rápidamente por todo Brown County. ¿Dónde estaba Chad? ¿Qué le había ocurrido? La incertidumbre se cernía sobre la comunidad como una densa niebla. La búsqueda fue intensa, exhaustiva. Cada rincón, cada camino, cada arroyo fue examinado con la esperanza de encontrar una pista, una señal que condujera al paradero del joven. Pero los días se convirtieron en semanas y la esperanza comenzó a desvanecerse. Entonces, el 17 de agosto, casi un mes después de la desaparición de Chad, la verdad emergió de las profundidades de la tierra, una verdad tan brutal que helaría la sangre de cualquiera. El cuerpo de Chad Carr fue descubierto en una fosa poco profunda, cerca de la casa de Raymond Fryman. La escena era dantesca. El joven había sido brutalmente asesinado. La autopsia revelaría detalles escalofriantes. Chad había sido golpeado, estrangulado y apuñalado repetidamente. Raymond Fryman fue arrestado de inmediato. Ante la evidencia irrefutable, no tuvo más remedio que confesar. Su relato, frío y desapasionado, reveló una mente perturbada, un alma corrompida por la maldad. Fryman admitió haber atraído a Chad a su casa con la promesa de mostrarle una motocicleta. Una vez allí, lo atacó sin piedad. Después de asesinarlo, enterró el cuerpo en un intento desesperado por ocultar su crimen. El juicio de Raymond Fryman fue un espectáculo sombrío. La comunidad de Brown County exigía justicia. La fiscalía presentó un caso sólido, respaldado por la confesión del acusado y las pruebas forenses. El jurado no tardó en emitir su veredicto: culpable de asesinato en primer grado. Raymond Fryman fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional hasta haber cumplido un mínimo de 20 años. Pero, ¿qué motivó a Raymond Fryman a cometer un acto tan atroz? ¿Qué oscuridad se escondía en su interior?
Esa es una pregunta que quizás nunca tenga una respuesta definitiva. Algunos apuntaron a una infancia problemática, marcada por la negligencia y el abuso. Otros hablaron de una predisposición genética a la violencia. Pero lo cierto es que, en última instancia, Raymond Fryman fue el único responsable de sus actos. El caso de Chad Carr y Raymond Fryman es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y de la capacidad del ser humano para infligir un daño inimaginable. Un eco persistente de la maldad que acecha en los rincones más oscuros de la sociedad. Un recordatorio de que, a veces, el monstruo no está debajo de la cama, sino a la vuelta de la esquina, en el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia que hiela la sangre, una historia de secretos enterrados, de una maldad que florece en la oscuridad y de un legado de terror que persiste hasta nuestros días. ¿Estás preparado para adentrarte en ella? Retrocedemos hasta el año 1974. Un pequeño pueblo llamado Martlesham Heath, en Suffolk, se preparaba para celebrar la Navidad. Las luces parpadeaban, los villancicos resonaban en el aire y la nieve cubría los tejados con un manto blanco e inmaculado. Pero bajo esa fachada de paz y alegría, algo siniestro se estaba gestando. ¿Qué acechaba en las sombras de Martlesham Heath? El 6 de diciembre de 1974, la familia Alderton desapareció sin dejar rastro. Peter, Joan y su hijo Andrew, de tan solo 7 años, se esfumaron de su casa como si nunca hubieran existido. La puerta principal estaba cerrada con llave, las ventanas aseguradas y no había señales de lucha. ¿A dónde podían haber ido? La policía local inició una búsqueda exhaustiva, rastreando cada rincón del pueblo y sus alrededores, pero no encontraron nada. Ni una pista, ni un indicio, ni una sola señal de la familia Alderton. El caso se enfrió rápidamente, convirtiéndose en un misterio sin resolver, que atormentaría a la comunidad durante décadas. ¿Qué secreto se llevó la familia Alderton consigo? Pasaron los años, y el caso de la familia Alderton se convirtió en una leyenda local, un cuento oscuro que se transmitía de generación en generación. Algunos decían que habían huido, escapando de una vida infeliz. Otros murmuraban sobre un posible secuestro, o incluso algo peor. Pero la verdad permaneció oculta, enterrada bajo un velo de silencio y especulación. ¿Podría la verdad ser aún más aterradora de lo que nadie imaginaba? En el año 2010, 36 años después de la desaparición, un equipo de construcción que trabajaba en la ampliación de una carretera cercana a Martlesham Heath hizo un descubrimiento macabro. Mientras excavaban en el terreno, encontraron los restos esqueléticos de 3 personas. Los análisis forenses confirmaron lo que muchos temían. Eran los restos de Peter, Joan y Andrew Alderton. ¿Qué horrores habían sufrido antes de encontrar su final? La investigación se reabrió de inmediato, con la esperanza de arrojar luz sobre uno de los casos más enigmáticos de la historia criminal británica. La policía interrogó a antiguos vecinos, revisó archivos antiguos y analizó cada pista con lupa. Pero a pesar de sus esfuerzos, el caso seguía siendo un rompecabezas complejo y frustrante. ¿Quién era capaz de cometer un acto tan atroz? Finalmente, en el año 2012, se produjo un avance inesperado. Un antiguo amigo de la familia Alderton, un hombre llamado John Cooper, confesó haber asesinado a la familia en un ataque de rabia. Cooper, que había sido vecino de los Alderton en 1974, admitió haberlos matado y enterrado sus cuerpos en el lugar donde fueron encontrados. ¿Qué desencadenó su furia asesina? John Cooper fue juzgado y condenado a cadena perpetua por el asesinato de la familia Alderton. Su confesión puso fin a décadas de incertidumbre y dolor, pero no logró borrar la oscuridad que se había apoderado de Martlesham Heath. La historia de la familia Alderton sigue siendo un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y de la maldad que puede acechar
en los lugares más insospechados. ¿Cuántos secretos más permanecen ocultos bajo la superficie de la aparente normalidad? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia de horror inimaginable. Una historia que desafía la razón y nos obliga a confrontar la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de la psique humana. ¿Estás preparado para adentrarte en ella? Hablemos de Dennis Nilsen, un nombre que evoca escalofríos con solo pronunciarlo. Nacido en Fraserburgh, Escocia, en 1945, Nilsen parecía un hombre común, un funcionario discreto con una vida aparentemente anodina. Pero tras esa fachada de normalidad se ocultaba un monstruo. Durante un periodo de 5 años, desde 1978 hasta 1983, Nilsen llevó a cabo una serie de actos atroces que lo convertirían en uno de los asesinos en serie más infames de Gran Bretaña. Su modus operandi era tan escalofriante como metódico. Atraía a hombres jóvenes, a menudo homosexuales o sin hogar, a su apartamento en el número 23 de Melrose Avenue, en Cricklewood, Londres. Allí, los drogaba o estrangulaba hasta la muerte. Pero el horror no terminaba ahí. Nilsen conservaba los cuerpos de sus víctimas durante semanas, incluso meses, en su pequeño apartamento. Los vestía, hablaba con ellos e incluso los sentaba frente al televisor. ¿Qué clase de mente retorcida podría concebir semejante abominación? Cuando el hedor de la descomposición se volvía insoportable, Nilsen desmembraba los cuerpos y los quemaba en hogueras en el jardín o los arrojaba por el inodoro. Fue precisamente esta última práctica la que finalmente lo delató. En febrero de 1983, los fontaneros que trabajaban en el edificio de Nilsen descubrieron una obstrucción en las tuberías. Lo que encontraron allí era más allá de toda comprensión. Fragmentos de carne humana y huesos. La policía no tardó en llegar a la puerta de Nilsen. Al ser confrontado con la evidencia, Nilsen confesó de inmediato sus crímenes con una frialdad escalofriante. Admitió haber asesinado al menos a 15 hombres, aunque solo se pudieron identificar 12 víctimas. Durante su juicio, Nilsen se declaró no culpable por demencia, pero el jurado no se dejó engañar por su intento de evadir la responsabilidad. Fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato y 2 cargos de intento de asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua. Dennis Nilsen murió en prisión en 2018, a la edad de 72 años. Se llevó consigo a la tumba los secretos de sus motivaciones y los nombres de algunas de sus víctimas. Pero su legado de horror perdura. Un recordatorio sombrío de la capacidad del mal para florecer, incluso en los lugares más inesperados. ¿Te atreves a imaginar el terror que sintieron sus víctimas en sus últimos momentos? Un terror que, quizás, aún resuena en las paredes de aquel apartamento en Melrose Avenue. En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una particular frialdad, una resonancia que persiste mucho después de que los titulares se desvanecen. Hoy, nos adentraremos en uno de esos abismos. El 19 de abril de 1995, la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos, se vio sacudida hasta sus cimientos, no por un terremoto, ni por un desastre natural, sino por un acto de maldad humana tan calculado como devastador. ¿Qué clase de mente podría concebir semejante atrocidad? A las 9:02 de la mañana, una explosión ensordecedora destrozó el edificio federal Alfred P. Murrah. La onda expansiva, como la mano invisible de la muerte, se extendió por manzanas a la redonda, dejando tras de sí un paisaje de escombros, acero retorcido y vidas truncadas. 168 personas perdieron la vida, entre ellas 19 niños que asistían a la guardería del edificio. Cientos más resultaron heridos física y emocionalmente.
marcados para siempre por el horror de aquel día. La investigación se puso en marcha de inmediato. Las autoridades, superadas por la magnitud de la tragedia, se enfrentaban a un rompecabezas macabro. ¿Quién y por qué perpetraría un acto tan despiadado? La respuesta, cuando llegó, fue tan perturbadora como el propio crimen. El principal sospechoso era un joven llamado Timothy McVeigh, un veterano de la Guerra del Golfo condecorado, pero atormentado. ¿Qué demonios personales lo impulsaron a cometer un acto tan horrendo? McVeigh, junto con su cómplice, Terry Nichols, había planeado meticulosamente el atentado durante meses. Su motivación, según declararon, era vengar la actuación del gobierno federal en el incidente de Waco, Texas, 2 años antes. El juicio de McVeigh fue un circo mediático, un espectáculo sombrío que mantuvo a la nación en vilo. La evidencia en su contra era abrumadora. Fue declarado culpable de 11 cargos federales y condenado a muerte. Pero la justicia terrenal podría realmente compensar la pérdida de tantas vidas inocentes. El 11 de junio de 2001, Timothy McVeigh fue ejecutado mediante inyección letal. Sus últimas palabras fueron una cita de la novela Invictus: «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma». ¿Un acto de desafío final o una admisión tácita de su culpabilidad? El atentado de Oklahoma City sigue siendo un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la crueldad y la destrucción. Un evento que nos obliga a confrontar las profundidades más oscuras de la psique humana y a preguntarnos si alguna vez podremos comprender verdaderamente la naturaleza del mal. Y mientras el polvo se asienta, una pregunta persiste: ¿cuántos otros McVeighs acechan en las sombras, listos para desatar su propia marca de terror en el mundo? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden bajo un cielo plomizo, se alza una casa. No es una casa cualquiera, sino una que guarda un secreto oscuro, un eco de horror que resuena a través de los años. ¿Te atreves a escuchar? Esta historia nos lleva a la apacible aldea de Epping, en Essex. Allí, en el número 39 de Hemlock Road, vivía la familia Fry, un matrimonio aparentemente normal, Arthur y Greta, y sus 2 hijos, un niño de 6 años llamado Martin y una niña de 8, Emily. Una estampa familiar idílica, ¿verdad? Pero la calma es a menudo la máscara que oculta la tempestad. Todo comenzó en 1987. Arthur, un contable de mediana edad, empezó a mostrar un comportamiento errático: insomnio, cambios de humor repentinos, una irritabilidad que consumía la atmósfera familiar. Greta, una ama de casa dedicada, intentó encontrar una explicación lógica, achacándolo al estrés laboral. Pero el estrés no explica las sombras que Arthur comenzó a ver, ni las voces que decía escuchar en la noche. Una noche de octubre, mientras los niños dormían, Greta se despertó sobresaltada. Arthur no estaba a su lado. Lo encontró en el jardín, bajo la luz pálida de la luna, cavando un hoyo con una pala. Cuando le preguntó qué hacía, Arthur simplemente respondió: «Están viniendo por nosotros». ¿Quiénes eran ellos? Greta no lo sabía, pero el miedo se instaló en su corazón como una astilla helada. Los días siguientes fueron una pesadilla. Arthur se volvió paranoico, convencido de que alguien lo vigilaba. Cerraba las ventanas con tablones, susurrando sobre conspiraciones y seres oscuros que acechaban en las sombras. Greta intentó buscar ayuda, pero los médicos no encontraron nada alarmante, atribuyendo el comportamiento de Arthur a un colapso nervioso. ¿Un simple colapso? La respuesta, como pronto descubriría, era mucho más siniestra. La noche del 15 de noviembre, el horror se desató. Greta se despertó con los gritos de los niños. Corrió a sus habitaciones y encontró a Arthur de pie junto a sus camas, con un cuchillo de cocina en la mano. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora reflejaban una locura indescriptible. Greta luchó con Arthur,
desesperada por proteger a sus hijos. En la confusión, Emily recibió una herida en el brazo. Greta logró arrebatarle el cuchillo a Arthur y lo encerró en el baño. Luego, llamó a la policía. Cuando las autoridades llegaron, encontraron a Arthur sentado en el suelo del baño, murmurando incoherencias. Fue arrestado y llevado a un hospital psiquiátrico. Emily fue atendida por su herida y Greta y Martin fueron llevados a un lugar seguro. ¿Pero estaban realmente a salvo? La investigación posterior reveló un detalle escalofriante. En el jardín donde Arthur había estado cavando, encontraron un antiguo cementerio indio. Los expertos determinaron que el cementerio databa de varios siglos atrás y que había sido utilizado para rituales oscuros. ¿Podría la presencia de este lugar maldito haber influido en la mente de Arthur? Arthur Fry fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y pasó el resto de su vida en una institución mental. Murió en 2012, atormentado por las visiones que lo habían consumido. Greta y Martin intentaron rehacer sus vidas, pero la sombra de aquella noche siempre los persiguió. Emily, marcada por la cicatriz en su brazo, nunca pudo olvidar el horror que había presenciado. La casa en el número 39 de Hemlock Road permaneció vacía durante años, un monumento silencioso a la tragedia que allí se había desarrollado. Algunos dicen que todavía se pueden escuchar los gritos de los niños en la noche y que la figura de Arthur vaga por el jardín, buscando algo que perdió hace mucho tiempo. ¿Fue la locura de Arthur la única culpable? ¿O había algo más, una fuerza oscura latente en la tierra, que despertó lo peor en él? La respuesta, como tantas veces ocurre en estos casos, permanece enterrada bajo capas de misterio y horror. Y quizás, algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta, ¿no crees? En los anales de la historia criminal, existen casos que se graban a fuego en la memoria colectiva, relatos que nos confrontan con la oscuridad latente en el alma humana. Hoy, nos adentraremos en uno de esos abismos. El 19 de febrero de 2013, la aparente tranquilidad de Vancouver, Columbia Británica, se vio brutalmente interrumpida. El cuerpo sin vida de Elisa Lam, una joven de 21 años, fue descubierto en el interior de un tanque de agua en la azotea del Hotel Cecil. Un hallazgo macabro que desató una tormenta de preguntas y teorías. Pero, ¿quién era Elisa Lam? Una estudiante canadiense, viajera incansable, que buscaba explorar la costa oeste de Estados Unidos. Su destino final, Santa Cruz, California. Un viaje que nunca completaría. El 31 de enero de 2013, Elisa se registró en el Hotel Cecil, un establecimiento con un pasado turbulento, marcado por suicidios y crímenes. Un lugar que, sin saberlo, se convertiría en el escenario de su propia tragedia. Durante su estancia, Elisa se mantuvo en contacto con su familia, pero, el 1 de febrero, las comunicaciones cesaron abruptamente. La alarma se encendió. La búsqueda comenzó. La policía de Los Ángeles inició una investigación exhaustiva. Revisaron las cámaras de seguridad del hotel, y fue entonces cuando encontraron un video que helaría la sangre de cualquiera. En las imágenes, Elisa aparece en un ascensor, actuando de manera errática, presionando botones al azar, mirando a su alrededor con evidente temor, gesticulando y escondiéndose. Un comportamiento inexplicable que alimentó todo tipo de especulaciones. ¿Qué le ocurrió a Elisa Lam en esos últimos momentos? ¿Fue víctima de un crimen? ¿Sufrió un brote psicótico? ¿O fue algo aún más siniestro? La autopsia no arrojó resultados concluyentes. No se encontraron rastros de drogas ilegales ni alcohol en su sistema. La causa oficial de la muerte: ahogamiento accidental, con trastorno bipolar como factor contribuyente. Una explicación que no convenció a muchos. Las teorías conspirativas florecieron. Algunos sugirieron una posesión demoníaca, otros un encubrimiento. El historial del Hotel Cecil, con sus fantasmas del pasado,
solo añadió leña al fuego. El caso de Elisa Lam sigue siendo un enigma sin resolver, un recordatorio inquietante de que, a veces, la verdad puede ser más aterradora que la ficción, y que, en la oscuridad, acechan preguntas que quizás nunca tengan respuesta. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista, y la niebla se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que hiela la sangre, una historia de secretos enterrados, de inocencia perdida y de una maldad tan profunda que desafía toda comprensión. ¿Estás preparado para adentrarte en la oscuridad? 1974. Un año que comenzó como cualquier otro, pero que pronto se teñiría de un horror indescriptible. La pequeña aldea de Blatchford, en el condado de Somerset, era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Sus habitantes, gente sencilla y trabajadora, vivían vidas tranquilas y predecibles. Pero la tranquilidad es a menudo la máscara que oculta los secretos más oscuros. El 15 de abril, la vida de la familia Harris cambió para siempre. Susan, una niña de 8 años, desapareció sin dejar rastro. Jugaba en el jardín de su casa a plena luz del día, cuando simplemente se desvaneció. No hubo gritos ni señales de lucha, nada que indicara lo que había sucedido. ¿Cómo puede una niña desaparecer así sin más? La búsqueda comenzó de inmediato. La policía local, junto con voluntarios de la comunidad, rastrearon cada rincón de la aldea y sus alrededores. Los campos, los bosques, el río, todo fue examinado minuciosamente, pero no encontraron nada, ni una sola pista que pudiera indicar el paradero de Susan. La esperanza se desvanecía con cada hora que pasaba. ¿Qué horrores acechaban en la sombra? 5 días después, el 20 de abril, el cuerpo de Susan fue encontrado en un bosque cercano. Estaba enterrado bajo un montón de hojas secas y ramas. La imagen era tan perturbadora que marcó de por vida a los agentes que la encontraron. La autopsia reveló que había sido brutalmente agredida y estrangulada. La inocencia había sido arrebatada de la manera más cruel. La investigación se intensificó. La policía interrogó a todos los habitantes de Blatchford, buscando cualquier indicio, cualquier detalle que pudiera llevarlos al asesino. Pero la aldea guardaba sus secretos con celo. El miedo se extendió como un virus, envenenando la confianza y sembrando la sospecha. ¿Quién era capaz de semejante atrocidad? Durante meses, la investigación no arrojó resultados. El caso de Susan Harris se convirtió en un misterio sin resolver, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba bajo la superficie de la vida cotidiana. La gente comenzó a murmurar sobre maldiciones, sobre fuerzas malignas que habitaban en el bosque. ¿Podría ser que algo sobrenatural estuviera detrás de todo esto? Pero la verdad, como suele ocurrir, era mucho más prosaica y quizás aún más aterradora. En 1976, 2 años después del asesinato de Susan, un hombre llamado Arthur Jenkins fue arrestado por un delito menor. Durante el interrogatorio, Jenkins, un hombre solitario y taciturno, confesó el asesinato de Susan Harris. Jenkins relató con frialdad cómo había estado observando a Susan durante semanas, cómo la había atraído al bosque con la promesa de mostrarle un nido de pájaros, y cómo, en un momento de locura, la había atacado. No mostró remordimiento ni arrepentimiento, solo un vacío glacial en sus ojos. ¿Cómo puede un ser humano ser capaz de tanta maldad? Arthur Jenkins fue juzgado y declarado culpable del asesinato de Susan Harris. Fue sentenciado a cadena perpetua, muriendo en prisión 23 años después. Pero su crimen dejó una cicatriz imborrable en la aldea de Blatchford, un recordatorio constante de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, incluso en el corazón de la campiña inglesa. Y aunque el caso se cerró, las preguntas permanecen. ¿Qué motivó a Jenkins a cometer semejante acto?
¿cuántos otros secretos se esconden en la oscuridad? A veces, es mejor dejar que los muertos descansen en paz. Pero a veces, la verdad exige ser contada, por más dolorosa que sea. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta tocar un cielo plomizo, se alza una casa. No una casa cualquiera, sino una que susurra secretos a través de sus muros de piedra. Una que ha sido testigo de horrores que desafían la comprensión. ¿Qué clase de oscuridad puede anidar en un lugar tan aparentemente idílico? Nos adentraremos en la historia de la familia Coverdale, una saga marcada por la tragedia y la sospecha. Un relato que nos lleva a la pequeña aldea de Blakemore, en Devon. Allí, en la primavera de 1998, la vida de los Coverdale cambió para siempre. Arthur y Melissa Coverdale eran un matrimonio aparentemente feliz, padres de 2 hijos pequeños, Harry, de 6 años, y Emily, de 4. Vivían en una casa de campo restaurada, un símbolo de su éxito y estabilidad. Pero tras esa fachada de normalidad, se ocultaba una red de tensiones y resentimientos. ¿Qué secretos guardaban las paredes de esa casa? El 24 de abril de 1998, Melissa Coverdale fue encontrada muerta en el jardín de su casa. La escena era confusa. Su cuerpo yacía cerca del estanque, con signos de violencia. La policía local, liderada por el inspector Thomas Greaves, inició una investigación que pronto se tornaría laberíntica. Arthur Coverdale fue el principal sospechoso desde el principio. Su coartada era débil, y los vecinos relataron haber escuchado discusiones acaloradas entre él y Melissa en los días previos al crimen. Pero, ¿era Arthur realmente un asesino? ¿O era una víctima de las circunstancias? La investigación se complicó aún más cuando se descubrieron pruebas forenses contradictorias. Las huellas encontradas en el arma homicida no coincidían completamente con las de Arthur, y había rastros de ADN desconocido en la escena del crimen. ¿Quién más podría haber estado involucrado? A medida que la investigación avanzaba, los secretos de la familia Coverdale comenzaron a salir a la luz. Se reveló que Melissa había tenido una aventura extramatrimonial y que Arthur estaba al borde de la bancarrota. ¿Podrían estos factores haber desencadenado la tragedia? El juicio de Arthur Coverdale fue un circo mediático. La defensa argumentó que no había pruebas suficientes para condenarlo, mientras que la fiscalía lo retrató como un hombre desesperado y violento. Después de semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto: culpable. Arthur Coverdale fue sentenciado a cadena perpetua. Murió en prisión 15 años después, manteniendo siempre su inocencia. Pero la duda persistió. ¿Se había hecho justicia realmente? Años más tarde, en 2013, un nuevo detective, Sarah Jenkins, reabrió el caso. Revisando las pruebas originales, descubrió inconsistencias que habían sido pasadas por alto en la investigación inicial. ¿Qué secretos ocultos estaban a punto de ser revelados? Jenkins se centró en el ADN desconocido, encontrado en la escena del crimen. Tras una búsqueda exhaustiva, logró identificarlo. Pertenecía a un jardinero local, un hombre con un historial de violencia y un oscuro secreto relacionado con Melissa Coverdale. El jardinero fue arrestado y juzgado. En esta ocasión, las pruebas eran irrefutables. Fue declarado culpable del asesinato de Melissa Coverdale, exonerando así a Arthur Coverdale, aunque póstumamente. Pero incluso con la verdad finalmente revelada, la sombra de la tragedia continúa acechando a la familia Coverdale. Harry y Emily, ahora adultos, deben vivir con el conocimiento de que su madre fue asesinada y su padre injustamente condenado. ¿Cómo se puede superar un legado de tanto dolor y sufrimiento? La casa en la campiña inglesa permanece en pie, silenciosa testigo de los horrores que allí se desarrollaron. Un recordatorio sombrío de que la verdad, a veces, puede tardar años en salir a la luz, y que las heridas del pasado pueden tardar toda una vida en sanar.
y uno se pregunta, ¿cuántos secretos más permanecen enterrados bajo la superficie de la aparente normalidad, esperando ser desenterrados? La niebla se aferra a la memoria, como un sudario sobre los hechos que están a punto de ser desenterrados. Un escalofrío que no proviene del frío, sino de la certeza de que la oscuridad, una vez invocada, nunca se desvanece por completo. En el corazón de Ohio, un estado americano donde los campos de maíz se extienden hasta el horizonte y las pequeñas ciudades susurran secretos a la noche, se encuentra la tranquila localidad de Picketon, un lugar donde la vida transcurría a un ritmo pausado, hasta que la tragedia irrumpió, tiñendo de sangre el tejido de su existencia. Abril de 2016. La primavera, que debiera ser sinónimo de renacimiento, se convirtió en presagio de muerte. 8 miembros de la familia Roden fueron brutalmente asesinados en 4 localizaciones distintas. Una masacre que sacudió los cimientos de Picketon y resonó en todo el país. Christopher Roden, padre, de 40 años, fue encontrado sin vida en su remolque. Su hermano, Kenneth Roden, de 44 años, yacía muerto en otra residencia cercana. Gary Roden, de 38 años, también fue víctima de la carnicería. La ex esposa de Christopher, Dana Manley Roden, de 37 años, fue hallada sin vida. Pero la pesadilla no terminaba ahí. Hannah May Roden, de 19 años, también fue asesinada, dejando tras de sí a su bebé, de apenas 5 días de nacido, milagrosamente ileso. Christopher Roden, hijo, de 16 años, fue otra víctima inocente. Clarence Frankie Roden, de 20 años, y su prometida Hannah Gilly, de 20 años, completaban la lista de los fallecidos. 3 niños pequeños, presentes en las escenas del crimen, sobrevivieron inexplicablemente. ¿Cómo pudo ocurrir tal atrocidad en un lugar tan apacible? ¿Qué clase de monstruo sería capaz de exterminar a toda una familia con tal frialdad? La investigación policial se centró rápidamente en la propia familia Roden. Se rumoreaba que estaban involucrados en actividades ilícitas, desde el cultivo de marihuana hasta la venta de drogas. Un mundo turbio que podría haber atraído la atención de elementos peligrosos, pero a medida que avanzaba la investigación, surgió otra línea de investigación, una disputa por la custodia de un niño. Una batalla legal amarga y enconada que podría haber escalado hasta la violencia extrema. Fueron necesarios más de 2 años de investigación exhaustiva para que se produjeran los primeros arrestos. En noviembre de 2018, 4 miembros de la familia Wagner fueron acusados de los asesinatos. George Billy Wagner, 13, su esposa Angela Wagner y sus 2 hijos, George Wagner IV y Jake Wagner. El motivo, según la fiscalía, era la obsesión de Jake Wagner por Hannah May Roden, la joven madre asesinada. Cuando Hannah se negó a casarse con él y le impidió ver a su hija en común, Jake y su familia planearon y ejecutaron la masacre. Los juicios fueron largos y tortuosos, revelando detalles escalofriantes sobre la planificación y ejecución de los asesinatos. Se habló de vigilancias, de armas de fuego con silenciadores, de coartadas cuidadosamente construidas. George Wagner IV y Angela Wagner se declararon culpables para evitar la pena de muerte. George Billy Wagner III fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jake Wagner también se declaró culpable para evitar la pena de muerte. La justicia, aunque tardía, había llegado para la familia Roden, pero las cicatrices de la masacre permanecen, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más insospechados. Picketon, Ohio, un nombre que ahora evoca imágenes de horror y desesperación. Un lugar donde la inocencia se perdió para siempre y donde el eco de los disparos aún resuena en la noche. ¿Pero es este el final de la historia?
¿O hay secretos aún más oscuros esperando ser revelados? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de una maldad que acecha en las sombras y de un horror que desafía toda lógica. ¿Estás preparado para adentrarte en ella? 1974. Un año que comenzó como cualquier otro, pero que pronto se teñiría de sangre y misterio. En la tranquila aldea de Martlesham, en Suffolk, la familia Alderton se preparaba para celebrar la Navidad. Peter y Joan, junto con sus dos hijos pequeños, estaban llenos de alegría y anticipación. Lo que no sabían era que la oscuridad ya se cernía sobre ellos. La noche del 26 de diciembre, una densa niebla cubrió Martlesham, envolviendo la aldea en un silencio sepulcral. Dentro de la casa de los Alderton, la atmósfera era tensa. Peter y Joan discutían acaloradamente. Los niños, ajenos a la tormenta que se avecinaba, dormían plácidamente en sus camas. ¿Qué palabras amargas se pronunciaron esa noche? ¿Qué secretos salieron a la luz para desatar la tragedia? A la mañana siguiente, la casa de los Alderton era un escenario dantesco. Peter yacía muerto en el salón, víctima de una brutal agresión. Joan había desaparecido, dejando tras de sí un rastro de sangre y confusión. Los niños, milagrosamente ilesos, fueron encontrados temblando de miedo en sus habitaciones. ¿Dónde estaba Joan? ¿Era víctima o verdugo? La policía inició una investigación exhaustiva, pero las pistas eran escasas y confusas. La niebla parecía haber borrado todo rastro de Joan, como si la tierra misma la hubiera tragado. Se barajaron diversas hipótesis: un crimen pasional, un robo que salió mal, incluso la posibilidad de un asesino en serie. Pero ninguna explicación parecía encajar del todo. ¿Qué verdad se escondía tras la desaparición de Joan Alderton? Pasaron los meses, luego los años, y el caso de Martlesham se convirtió en una leyenda oscura, un recordatorio constante de que el mal puede acechar, incluso en los lugares más tranquilos. Se realizaron búsquedas exhaustivas, se interrogaron a cientos de personas, pero Joan Alderton nunca fue encontrada. Su destino sigue siendo un misterio, un enigma sin resolver que atormenta a quienes conocieron la historia. Podría seguir viva, viviendo bajo una identidad falsa, atormentada por los fantasmas de su pasado. En 2010, más de 35 años después de la tragedia, un equipo de investigadores reabrió el caso. Utilizando nuevas tecnologías y técnicas forenses, volvieron a examinar las pruebas originales, buscando pistas que pudieran haber sido pasadas por alto en la investigación inicial. ¿Qué secretos desenterrarían? ¿Qué verdades ocultas saldrían a la luz después de tanto tiempo? Durante la nueva investigación, se descubrieron fragmentos de ADN en la escena del crimen que no coincidían ni con Peter ni con Joan Alderton. Pertenecían a un desconocido, un fantasma que había permanecido oculto durante décadas. ¿Quién era este individuo? ¿Qué papel jugó en la muerte de Peter y la desaparición de Joan? La respuesta, cuando finalmente llegó, fue más perturbadora de lo que nadie podría haber imaginado. El ADN pertenecía a un vecino de los Alderton, un hombre aparentemente normal que había vivido en la aldea durante años sin levantar sospechas. Se descubrió que había tenido una aventura secreta con Joan, una relación prohibida que había terminado en tragedia. ¿Fue él quien mató a Peter? ¿Fue él quien obligó a Joan a huir? ¿O fue cómplice de su desaparición? El vecino fue arrestado y juzgado por el asesinato de Peter Alderton. Aunque negó su participación en el crimen, las pruebas eran abrumadoras. Fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Pero el misterio de Joan Alderton seguía sin resolverse. ¿Dónde estaba su cuerpo? ¿Estaba viva o muerta? Hasta el día de hoy,
La desaparición de Joan Alderton sigue siendo un enigma. Algunos creen que huyó y comenzó una nueva vida en otro lugar. Otros creen que fue asesinada y su cuerpo fue ocultado para siempre. La verdad, como la niebla que cubrió Martlesham aquella fatídica noche, permanece oculta en las sombras, un recordatorio constante de que algunos secretos nunca serán revelados. ¿Qué horrores acechan en los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar por desenterrarlos? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden bajo cielos grises y melancólicos, se esconde una historia que susurra entre las hojas de los árboles centenarios. Una historia de secretos enterrados, de una oscuridad que se filtra en la luz del día. Nos trasladamos a Essex, a principios del siglo XX, un lugar donde la vida transcurría a un ritmo pausado, donde las comunidades se conocían por nombre y donde los extraños eran recibidos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Pero bajo esta fachada de normalidad, algo siniestro comenzaba a gestarse. En 1902, en la pequeña aldea de Quendon, una serie de eventos inexplicables comenzaron a perturbar la tranquilidad. Primero, fueron los animales. Ganado encontrado mutilado en los campos. Aves que caían muertas del cielo, con sus pequeños cuerpos retorcidos en ángulos imposibles. Los lugareños murmuraban sobre maldiciones, sobre fuerzas oscuras desatadas por antiguos rituales olvidados. ¿Qué acechaba en la oscuridad? ¿Qué perturbaba la paz de este rincón aparentemente idílico? Luego, las desapariciones. Primero, un niño, jugando cerca del bosque. Después, una joven, que nunca regresó de su paseo matutino. El miedo se apoderó de Quendon. Las puertas se cerraban al caer la noche, las ventanas se tapiaban con tablones y el silencio se volvía más denso, más opresivo. La policía local, superada por los acontecimientos, recurrió a Scotland Yard. Enviaron al inspector Edmund Reed, un hombre de métodos poco ortodoxos, pero con una reputación intachable. Reed llegó a Quendon con la determinación de desentrañar el misterio, de encontrar una explicación lógica a los horrores que asolaban la aldea. Pero Quendon guardaba sus secretos con celo. Cada pista conducía a un callejón sin salida. Cada testigo parecía ocultar algo. Reed se adentraba cada vez más en un laberinto de mentiras y sospechas, sintiendo que la oscuridad se cernía sobre él, amenazando con consumirlo. ¿Podría el inspector Reed desvelar la verdad antes de que Quendon se hundiera por completo en la locura? A medida que la investigación avanzaba, Reed descubrió una serie de conexiones inquietantes. Antiguas leyendas locales hablaban de un culto pagano que adoraba a una deidad oscura en los bosques cercanos. Rumores de sacrificios humanos, de rituales macabros realizados bajo la luz de la luna llena. Reed comenzó a sospechar que las desapariciones no eran obra de un simple criminal, sino parte de algo mucho más siniestro, algo arraigado en el pasado de Quendon. Se encontró con un muro de silencio, con miradas evasivas y con la sensación constante de ser observado. La verdad, cuando finalmente emergió, fue más aterradora de lo que nadie podría haber imaginado. Un secreto tan oscuro, tan retorcido, que amenazó con destruir la aldea desde sus cimientos. Un secreto que, incluso hoy, sigue resonando en los campos de Essex. Un recordatorio constante de que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados y que a veces los horrores más terribles se esconden a plena vista. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que hiela la sangre, una historia de secretos enterrados, de inocencia perdida y de una maldad que acecha en las sombras. Retrocedamos hasta el verano de 1968. El sol brillaba sobre el pequeño pueblo de Moorside, en Yorkshire del Oeste,
ajeno a la oscuridad que se cernía sobre él. Allí, una niña de 10 años, llamada Linda Peacock, desapareció sin dejar rastro. Imaginen el pánico, la desesperación que se apoderó de la comunidad. Búsquedas frenéticas, carteles con la foto de Linda pegados en cada esquina. La esperanza disminuyendo con cada hora que pasaba. Pero Linda se había esfumado, como si la tierra se la hubiera tragado. Durante más de 3 décadas, el caso permaneció frío, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de los horrores que pueden esconderse a plena vista. Hasta que, en el año 2000, un descubrimiento macabro sacudió los cimientos de Moorside. Durante la excavación para la construcción de una nueva carretera, los trabajadores se toparon con algo perturbador: los restos esqueléticos de una niña. La identificación no tardó en llegar. Era Linda Peacock, finalmente encontrada, pero su historia estaba lejos de terminar. La policía reabrió el caso, decidida a desentrañar la verdad detrás de la desaparición de Linda. La investigación se centró en Arthur Black, un vecino de la familia Peacock que había sido interrogado en 1968, pero que nunca fue acusado formalmente. Black siempre había sido una figura sombría, un hombre solitario con una mirada inquietante. Ahora, con nuevas pruebas forenses y testimonios revisados, las sospechas sobre él se intensificaron. ¿Podría este hombre aparentemente inofensivo ser el responsable de la desaparición y muerte de Linda Peacock? Después de un juicio largo y angustioso, Arthur Black fue declarado culpable del asesinato de Linda Peacock. La verdad, enterrada durante más de 30 años, finalmente salió a la luz. Pero incluso con la justicia servida, la sombra de Linda Peacock continúa acechando a Moorside, un recordatorio sombrío de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados y que el pasado, a veces, regresa para atormentarnos. Y uno se pregunta, ¿cuántos secretos más yacen ocultos bajo la superficie de la aparente normalidad, esperando ser desenterrados? En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular nota de horror, un eco persistente de la oscuridad humana. Hoy nos adentraremos en una de esas narraciones, un caso que desafía la comprensión y nos confronta con los límites de la depravación. Imagina, si puedes, la apacible tranquilidad de una tarde de verano, interrumpida por un descubrimiento macabro. Era un día como cualquier otro en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, en el año 2008. El sol brillaba, los pájaros cantaban, pero bajo la superficie, una pesadilla estaba a punto de desatarse. ¿Qué secretos ocultaban las paredes de aquella modesta vivienda? La policía recibió una llamada, una denuncia por olor nauseabundo proveniente de un apartamento. Al llegar, los agentes se enfrentaron a una escena que desafiaría su experiencia y los perseguiría en sus pesadillas. Un hedor insoportable emanaba del interior, una promesa de horrores indescriptibles. ¿Qué encontraron tras la puerta? Dentro, yacía el cuerpo de un joven, desmembrado y mutilado. La víctima, identificado como Conerak Sintasonphone, de 14 años, había sido sometido a torturas inimaginables antes de encontrar su final. Pero la crueldad no terminaba ahí. La investigación revelaría una serie de atrocidades aún más perturbadoras. ¿Qué clase de monstruo era capaz de semejante barbarie? El responsable de este acto abominable era Jeffrey Dahmer, un nombre que se convertiría en sinónimo de maldad pura. Dahmer no era un asesino cualquiera. Era un depredador metódico, un caníbal y necrófilo que durante años había aterrorizado a la comunidad de Milwaukee. ¿Cómo pudo operar durante tanto tiempo sin ser detectado? Durante más de una década, Dahmer había atraído a jóvenes vulnerables a su apartamento, donde los drogaba, torturaba y asesinaba. Sus crímenes eran una mezcla de sadismo y obsesión, un intento desesperado por controlar y poseer a sus víctimas, incluso después de la muerte.
¿Qué motivaba su sed insaciable de sangre? En el apartamento de Dahmer, la policía descubrió un verdadero gabinete de horrores, fotografías de sus víctimas, restos humanos conservados en formol, cráneos blanqueados y herramientas de tortura. Cada objeto era un testimonio silencioso de su depravación, un recordatorio escalofriante de la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. ¿Qué clase de mente podía concebir tales atrocidades? Tras su arresto, Dahmer confesó sus crímenes con una frialdad escalofriante. Relató con detalle cómo había asesinado a 17 hombres y niños, desmembrando sus cuerpos y practicando actos de canibalismo y necrofilia. Sus palabras helaron la sangre de los investigadores, quienes luchaban por comprender la magnitud de su maldad. ¿Sentía remordimiento alguno por sus actos? Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, una sentencia que parecía insuficiente para compensar el horror que había infligido. Sin embargo, su reinado de terror llegaría a un abrupto final en 1994, cuando fue asesinado por otro recluso en prisión. ¿Fue este un acto de justicia poética o simplemente otro capítulo en una historia de violencia sin fin? El caso de Jeffrey Dahmer dejó una cicatriz imborrable en la sociedad estadounidense. Expuso las fallas del sistema judicial, la indiferencia de la sociedad hacia los marginados y la capacidad del mal para esconderse a plena vista. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia oscura y perturbadora? La historia de Jeffrey Dahmer es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la omnipresencia del mal. Nos obliga a confrontar nuestros propios miedos y prejuicios y a cuestionar la naturaleza de la humanidad. ¿Estamos realmente a salvo de los monstruos que acechan en la oscuridad? O, peor aún, llevamos dentro la semilla de la misma depravación.